Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 9 de octubre. Año 1966. Carrera 408. 16ª vuelta de Tres Arroyos del Club Quilmes de aquel lugar. Circuito de 157 kilómetros, 335 metros, a recorrerse en 4 veces. Ganaba Charles Menditegui con Ford en 3 horas 47 minutos 21 segundos a 166 kilómetros, 81 metros a la hora. Una martineta, una goma pinchada y una decisión que normalmente hubiera sido efectiva le dieron la 16ª vuelta de Tres Arroyos un final más digno de un autódromo que de las tradicionales competencias de TC en ruta. Cuando faltaban correrse apenas 120 kilómetros, es decir, la quinta parte de la prueba, Carlos Pairetti punteaba cómodamente con 4 minutos 40 segundos de luz sobre Casá y Charles Menditegui, que empataban en el segundo lugar. Pero cuando todo hacía suponer que Pairetti administraría sus ventajas para evitar excesos peligrosos, sucedieron las cosas que no estaban en ningún libreto y Charlie Menditegui se quedaba con el primer puesto, prácticamente sobre la misma línea de llegada, después de una memorable arremetida. Hasta la mitad de la prueba, Pairetti y Maneco Bordeu se habían alternado en la vanguardia. Sobre pavimento era siempre Bordeu el más veloz. En la tierra, Pairetti arriesgaba más y le ganaba casi indefectiblemente al de Balcarce. Como habían largado a 30 segundos uno del otro, los competidores no entraron demasiado juntos en la zona de polvo suelto y favorecidos por el viento cruzado que se llevaba buena parte del colchón de tierra, la carrera no tuvo el trámite irregular que tiene generalmente cuando hay mucha tierra floja. A 50 kilómetros de la salida, Bordeu le llevaba a Pairetti 3 segundos. 45 kilómetros más adelante, Pairetti no solo había recuperado la ventaja, sino que además descontaba 7 segundos a Bordeu. Esta lucha implacable los separaba a los dos del resto del grupo y el tercer puesto de Charlie Menditegui se ubicaba casi medio segundo atrás, mientras Casá, Galbato, Facchini y Calamante viajaban un tanto alejados del primer grupo. Nuevamente, sobre el asfalto, Bordeu atrapaba la punta y ganaba la primera vuelta a más de 174 kilómetros de promedio, seguido por Pairetti, Casá, Calamante y Galbato. Estratégicamente, la segunda pasada por la tierra era evidentemente la encargada de poner las cosas en orden, porque si bien el piso estaba trabajado por vialidad, correctamente señalado por el club organizador y muy bien tratado por los 60 milímetros de lluvia en la última semana, el trecho se desmejoró lo suficiente para que la calidad conductiva dejara bien claro quiénes iban a ser los punteros. Del balance, Pairetti, Bordeu, Casá, Galbato, Menditegui aparecían en ese orden como los más capaces de doblar fuerte sin pavimento bajo las ruedas. En esa segunda pasada podía ocurrir sistemáticamente que Pairetti marcara los mejores parciales y se quedara una vez más con la punta, y que los 5 segundos que le llevaba Bordeu en el control, aumentados a 9 segundos en Belioc, se invirtieran en Copetonas, donde el de Arrecife se había distanciado casi 6 segundos del Chevrolet rojo. Subiendo a la ruta 3, le tocaba nuevamente el turno a Bordeu, pero Bordeu se detenía y abandonaba sin llegar a completar su segundo paso por Tres Arroyos. Allí Pairetti tomó la decisión que normalmente hubiera sido muy sabia. Bajó en 500 revoluciones el régimen de marcha. Cuando bajar 500 revoluciones por minuto con puente trasero 316-1 y cubierta 650 por 15 significa andar a casi 20 kilómetros menos de lo que habían andado hasta ese momento, para dar idea de su comodidad en la punta. Hasta entonces se había abandonado Tempone por la rotura del pedal del acelerador, continuando con la serie de pequeñas minucias que le impedían demostrar el verdadero valor de su Chevrolet 400, lo que recuerda las primeras épocas del Chevy. Había abandonado también Calamante, quien se detenía para auxiliar a Facchini, que había volcado presumiblemente en plena recta al desbandar un neumático delantero. Facchini no sufría lastimaduras de importancia, en tanto que su acompañante, Héctor Morichetti, tenía lesiones de cierta gravedad. Abandonaba también Carlos Marinkovic después de haberse ubicado en el 6º puesto durante la segunda vuelta.
Marinkovic estrenaba un automóvil absolutamente nuevo, que con 2 ruedas de auxilio y 150 litros de nafta pesaba 1.250 kilos, lo cual era una linda oportunidad para el motor Tornado que le habían instalado, puesto que el Tornado de Malnati está acostumbrado a tirar 1.800 kilos. El chasis y la carrocería son de Chevrolet 38, con suspensión delantera modelo 53, puente trasero de Rambler Ambassador, caja de velocidad ZF. El excelente trabajo realizado en Luján hubiera pasado a primer plano si en lugar de elegir una coupé convencional hubieran preferido trabajar sobre un automóvil más moderno, con mayores posibilidades de apoyar un movimiento proyectivo como el de Ica, aunque de todos modos es un auto muy lindo y muy bien hecho. Ya en la tercera vuelta, Pairetti se había alejado 6.53 de Casá, 7 minutos 7 segundos de Menditegui. Al pasar por penúltima vez frente al control de llegada, Pairetti disparaba un mensaje pidiendo nafta, cuando ya viajaba a 500 revoluciones por minuto menos. Al terminar la carrera, su acompañante aseguraba que no habían recibido el envío, por lo que se supone que solicitaron combustible para disimular una posible detención que no se iba a producir. Lo cierto es que Pairetti le llevaba 4 minutos 40 a Casá y a Menditegui al pasar por Belioc, y nada hacía suponer que una martineta de casi 2 kilos rompería el parabrisas derecho del automóvil puntero. Héctor Ríos se salvó del impacto cubriéndose el rostro con los antebrazos y se dedicó inmediatamente a romper la luneta trasera, ya que en la cabina se embolsaba el aire y eso frenaba mucho la marcha del Chevrolet. En ese sentido, hay otras teorías que aconsejan no romper la luneta, porque en la cabina se forma un centro de presión lo suficientemente consistente como para reemplazar en parte al parabrisas. Pero, por lo visto, a Pairetti le dio más resultado la práctica tradicional. Andando en esas condiciones ya había lugar para arrepentirse de las 500 revoluciones menos, porque, para colmo, antes de subir al pavimento, Pairetti y Ríos tardaron bastante para reponer un neumático pinchado. Entonces le avisaron a Menditegui que podía colocarse primero y el veterano piloto casi marcaba 217 km por hora, el último tramo de asfalto que sin duda le significaron la victoria de la última vuelta y también de la carrera. El ganador cambió 2 gomas, paró varias veces para ajustar el capó que se le había aflojado al saltar un lomo de burro. Casá conseguía el tercer lugar llegando primero en el camino. Durante la semana habían instalado la esperada batería de carburadores Weber, pero luego los habían retirado como previsión, ya que recalentaba una tapa de cilindros. Durante la carrera, la tapa de cilindros seguía recalentando igual, con los carburadores viejos, por lo que los Weber no tenían nada que ver, en apariencia, en dicho problema. También el aceite del robusto Ford levantaba demasiada temperatura y aún así el puntero del campeonato llegó a andar muy fuerte con viento a favor en la recta de control. Julio Faustino confirmaba con su cuarto puesto la presumible velocidad de su Chevrolet 7 bancadas. Faustino, quien debutaba en la Vuelta de Peguajó del año 61, reprodujo su mejor actuación hasta el momento, puesto que no pasó de las 5.300 a 5.400 revoluciones por minuto, con un puente 331. Malnati se volatilizó en pleno parque cerrado y no hubo manera de encontrarlo. Se rumoreaba que se lo llevó un ñomo, pero su Chevrolet Tornado llegó bañado en aceite. Sobre el tablero llevaba una presencia sugestiva: el diagrama de cambios de una caja de 4 marchas con dibujo similar al veloz Peugeot. Vale decir, el tradicional esquema americano más una cuarta arriba y a la derecha. Junto a la posición de la tercera, una D podría significar directa. Sexto llegaba Carmelo Galbato con la caja de velocidad trabada en la cuarta velocidad, como le estaba sucediendo últimamente y después de haber cambiado 5 cubiertas. Moraleja: triunfo de uno de los Ford que está siempre listo para dar el zarpazo. Ganaba Charlie Menditegui, segundo Pairetti, tercero Casá, cuarto Julio Faustino, quinto César Malnati, sexto lugar para Carmelo Galbato, séptimo Alberto Beguerí, octavo Eduardo Matías, noveno Juan Rubén Novak, décimo lugar para Herberto Rodríguez. El promedio del ganador, 166 kilómetros, 81 metros a la hora. El récord de vuelta fue para Juan Manuel Bordeu en la primera con 54 minutos 15 segundos a un promedio de 174 kilómetros, 11 metros a la hora. Y los periodistas de aquella época, recordemos que estamos hablando del año 1966,
y estoy hablando de los periodistas jóvenes, muy jóvenes en aquel momento de la revista Corsa. Habían inventado un piloto y hasta con un número y también con un auto fantástico. Era Anteo Pichetta, que figuraba con el número 37 y se publicaba como inscripto en varias carreras con escuchen bien, un Rolls Royce. Y es un piloto que nunca había existido. Una creación en broma de los entonces juveniles periodistas de la revista Corsa, que incluso hacían reservar, escuchen bien, las mejores habitaciones de los pueblos y atención en los talleres para un auto que jamás se presentaba. Un día, un joven, también muy joven, integrante de una comisión de un club, pinchó este globito y se armó un tremendo lío, llegando a negarle credenciales a los periodistas de Corsa. Por aquellos años la broma parecía una osadía, pero hoy, en la actualidad, sería una tremenda ingenuidad. Esto también hace a la historia del TC. Año 1983, carrera 675, 11ª carrera de la temporada, y también era la 29ª vuelta de la ciudad de Olavarría. Ganaba en aquel momento Roberto Mouras con Dodge, se encaminaba a conseguir su primer campeonato argentino de turismo carretera. Ganaba a un promedio de 184 kilómetros, 723 metros a la hora. En la primera serie volvía a largar junto a Oscar Castellano como en Bahía Blanca. El Dodge dorado había mejorado respecto de Tandil. En tanto, el naranja no parecía estar en las mismas condiciones que 3 semanas atrás. Mouras picaba adelante y no le dio lugar al pincho para superarlo. En uno de los retomes, el de Lobería se pasó y golpeó al de Casares. Pero buscando evitar un golpe mayor de lo ocurrido sin intención, en el rebaje pasó de vueltas el motor y una varilla lo dejó en 5 cilindros, haciéndolo perder tiempo importante en la serie. Desde entonces fue todo de Mouras, incluso el récord de vuelta que le ganaba por más de 10 segundos al local, el flaco Eduardo Martínez, con atención de Torcuato Emiliosi y Raúl Durán. Luego llegaron los hermanos Suárez, Martínez Boero, que se retrasaba al gastarse prematuramente las pastillas de freno traseras más blandas que había elegido, y Mariano Calamante. Castellano, a casi 1 segundo de la punta, arribaba en el 10º lugar. El comisario deportivo de la prueba era el señor Horacio Picardi del Auto Club Tandil, quien al recibir la noticia del toque de Castellano a Mouras, sabiendo lo complicado que resulta recibir y valorar los informes de los banderilleros, obró con moderación, aconsejándole a ambos pilotos ser más cuidadosos y permitiéndoles correr. Además informó a las autoridades de la categoría que se los mantuviera en observación a ambos. Vale decir que en su función pudo haber sancionado a quien considerara culpable y optó por otra decisión. Ganaba entonces esta serie Roberto Mouras, segundo el flaco Eduardo Martínez, tercero hermano Suárez, cuarto Jorge Martínez Boero, quinto lugar Mariano Calamante. En la segunda serie Satriano dominaba a voluntad todo el transcurso de la misma. Fue casi 13 segundos más veloz que su seguidor, el reaparecido Ayarza Garré, sobre la coupé ahora roja con techo azul de Supertap, motorizada por Carlos Casulio, pero con fierros de Wilkie y Pedersoli como siempre. El del Chevy número 3 hizo el récord, que fue 4 segundos más rápido que el de Mouras. En el global, Satriano tenía el mejor tiempo y Mouras solo superó a Ayarza Garré por 1 centésima. En esta serie se ubicaban luego Antonio Aventín, todavía con el Ford, Pellegrini, Oscar Aventín y Traverso Sexto, con problema en los discos de freno. El de Ramallo utilizaba desde esa carrera el Ford de Gustavo de Gliantoni por haber devuelto a Aventín el suyo, aunque este ya no lo iba a utilizar. Ganaba Satriano, segundo Ayarza Garré, tercero Aventín, cuarto Pellegrini, quinto lugar para Oscar Aventín, sexto Traverso, séptimo Aló, octavo Gustavo Brescia, noveno Juan de Benedictis y 10º lugar para Néstor Fernández. En esta serie participaba Héctor Francia, no registrando paso. El promedio del ganador, 183 kilómetros, 741 metros a la hora. El récord de vuelta, Satriano en la vuelta 3 a 184, 964. Y llegamos a la final y los candidatos eran los de siempre. Satriano, Mouras, Martínez Boero, que decía contar con un muy buen auto, pero rezaba para que el cigüeñal, al cual encontraron una fisura, aguantara toda la carrera.
La largada se hacía con 3 autos por fila, de modo que, luego de mucho tiempo, volvió a una primera fila Juancho Ayarza Garré. En la segunda, por afuera, lo hacían los hermanos Aventini y en el medio Pellegrini. En la tercera, largaban Traverso, Martínez y los hermanos Suárez. Y en la cuarta, Aló, Brescia y el campeón Martínez Boero. Habría que esperar también que podía ser Castellano, que largaba desde la fila 8 a más de 1 minuto de los punteros en el camino. El público que estaba presente en aquella carrera debió haberse retirado sumamente agradecido. Desde el arranque mismo, Satriano y Mouras se escaparon de Ayarza Garré decididos a pelear la carrera, dejándolo tercero en el camino al Chevy de Supertap. Primero mandaba el de Chivilcoy, pero en la segunda vuelta ya ganaba el Dodge. Ambos pilotos se jugaron en cada frenaje, con autos que no se salían de su trayectoria, sin roces y yendo al límite. El que lideraba transitaba las chicanas por el lugar ideal y el que lo seguía lo copiaba. Mientras Mouras viajaba adelante, nunca tuvo más de medio segundo a su favor, como si Satriano lo viniera midiendo. De los pilotos que largaron en la segunda fila muy pronto, Pellegrini demostró tener más auto que los hermanos de Morón, dejándolos atrás y comenzando a tirar solito, con los perjuicios que ello conlleva en circuitos de rectas largas como de Olavarría. De hecho, prevaleció en los primeros parciales del avión. Desde la tercera fila, Traverso y Martínez se desprendieron de los hermanos Suárez, pero promediando la carrera fueron alcanzados por el veloz Martínez Boero, que dejaba atrás a sus compañeros de fila, viéndose un trencito más que interesante entre los 2 Ford y el auto del local. Avanzada la competencia y a pesar de venir detrás de sus compañeros de fila, Ayarza Garré todavía peleaba por un lugar en el podio por tiempos con el Chancho de Areco y el Gaucho de Bolívar, que tenía la particular experiencia de ser un trompo en plena recta, con la suerte de quedar mirando para el lado de la carrera y poder seguir su marcha. También se retrasaban Pellegrini, que seguía de largo en un sector del circuito, volviendo a tener que pelear en pista con Antonio Aventín, que lo alcanzaba, y Traverso, que por contar con un auto más lento que el anterior, se jugaba a fondo y se pasaba de largo en un frenaje al intentar superar a Martínez. En la punta, pasada la mitad de la carrera, en la séptima vuelta, el Chevrolet blanco y verde número 3 pasaba al frente y lograba una luz de 2 segundos sobre su perseguidor. En la novena vuelta abandonaba Satriano cuando se aprestaba a rematar la carrera, al partirse en 2 una biela del motor preparado por su hermano Pablo. Mouras heredaba entonces la punta de la carrera y se dedicaba a cuidarla, teniendo en cuenta que el torneo estaba muy disputado y la importancia tanto deportiva como anímica del triunfo. Traía luz sobre Martínez Boero, que volvía a sumar bien y estaba también cómodo en el lugar de escolta. De todas formas, su auto le seguía faltando un plus que le permitiera lograr un triunfo necesario para poder ganar el torneo, lo cual no había conseguido en las 11 fechas disputadas hasta el momento. En el curso de la última vuelta, Antonio Aventín se detenía por problemas de temperatura, al tiempo que Traverso volvía a intentar una superación sobre el flaco Eduardo Martínez de Olavarría, para ganar el tercer lugar que tenía también a Pellegrini desde la fila anterior en la lucha por los tiempos. En el esfuerzo explotó el motor de su Ford. Se decía entonces que ese era el fin de sus posibilidades de ganar el torneo e incluso de su participación en el mismo. El lugar restante en el podio quedaba entonces para Juan José Pellegrini, quien superaba por 1,5 segundos a Eduardo Martínez, quinto, demostrando que no se habían olvidado del Chevrolet en el taller de San Martín, ni el de manejar. Llegaba Ayarza Garré y sexto lo hacía sin haber peleado la punta, pero sumando bien nuevamente era Oscar Castellano. Ganaba entonces Roberto Moura, segundo, Martínez Boero, tercero, Juan Pellegrini, cuarto lugar para Eduardo Martínez de Olavarría, quinto lugar Ayarza Garré, sexto Castellano, séptimo Raiz, octavo Calamante, noveno Marcos, décimo lugar para Néstor Fernández, 11 Héctor Pachelat, 12 Juan de Benedictis, 13 Jorge Ollanar, 14 Osvaldo Lin, 15 Juan María Traverso, puesto 16 para Antonio Ventín, 17 Luis Hernández, 18 Dante Castellani, 19 Hugo Mazacane, 20 Pedro Dumic, 21 Emilio Satriano, 22 Oscar Aventín. No clasificaban Oscar Aló, Gustavo Brescia, García, Banfi, Malicia, Blanco, Sainz, Rodríguez, Márquez, Atauri, Vicente, Firpo, los hermanos Suárez, Luercho, de Arzabe, Santagati, Apela, Dinesio, Muniz, Faustino, Franco y Marcos Loyoco. Promedio del ganador 183 kilómetros 723 metros a la hora. El récord de vuelta para Jorge Martínez Boero en la vuelta 10 con 186 kilómetros 899 metros a la hora.
Y una perlita para esta carrera, Juan María Traverso generaba la noticia que más ruido hacía en lo previo, dado que no seguiría siendo atendido por el C. Para esa fecha el flaco se alejaba del equipo Waze, aunque conservaba los sponsors, quedando su auto en poder de Oscar Aventín, participando justamente con el Ford que le cediera Gustavo de Gliantoni. Año 1988, carrera 759. Era la quinta vuelta de Santa Teresita, el semipermanente Triángulo del Tuyó de 9.150 metros. Regreso del TC a las rutas luego del accidente en Necochea, utilizando un reglamento especial donde los coches no exhibieron las típicas tomas de aire. Ganaba Oscar Roberto Castellano con Dodge a 156 kilómetros, 578 metros de promedio. Finalmente, y después de bastante tiempo y mucha lucha, se lograba el retorno del TC a las rutas. El circuito elegido era el de Santa Teresita, que presentaba modificaciones en su extensión, pasando a ser de 9.137 metros en lugar de los 9.150 que midió la cuerda en la primera competencia de la temporada. Estos cambios se debían a la implementación de 2 chicanas en los caminos vecinales y el agregado de un cambio de mano en la zona de la ruta interbalnearia, donde se ubica el segundo acceso a Santa Teresita, calle 41. El campeón Oscar Castellano ponía en pista una unidad 0 kilómetro construida en su taller de lobería. La fecha no resultaba del todo favorable por varios aspectos. En cuanto al público presente, no fue muy importante la cifra. Sin embargo, de alguna manera, esta situación llevó a tener todo más controlado para evitar desbordes o gente mal ubicada. Por otra parte, la concurrencia de pilotos resultó ser escasa. Solamente 50 máquinas largaron las series. Otro aspecto negativo fue la variante reglamentaria aplicada. Por un lado, disparó las quejas de todos los que no corrieron con Dodge, generando polémica. Y por otra parte, la carrera se hizo monótona en base al abrumador dominio que ejercieron Castellano y el Chueco Romero, el único capaz de hacer registros cercanos al ganador. En la primera serie, Oscar Angeletti dominó los relojes desde el comienzo, sumando diferencia vuelta tras vuelta. Ollanar se colocaba segundo desde el comienzo, pero sufría una pasada de largo en una de las chicanas en el giro inicial. En ese momento, Cocho López le ganaba el puesto, pero luego el piloto de Ford recuperaba la posición y no habría más cambios de importancia en el marcador. Ganaba Angeletti, segundo Ollanar y tercero Cocho López. Segunda serie. Al comienzo, Castellano y Romero se disputaban la primera posición. El Chueco de Olavarría punteaba en la primera vuelta, pero luego Castellano tomaba el mando para no dejarlo hasta cruzar la meta. Como en la serie anterior, ambos se escaparon del resto, marcando su candidatura para la final. Era interesante la disputa por el tercer puesto entre Satriano y Doumic, con un auto nuevo, Alcoaz, que debía largar en la última fila, y Malicia. En ese orden llegarían. Ganaba Castellano, segundo el Chueco de Olavarría, tercero Satriano. Hablamos ahora sobre la final, sobre la carrera y poco para decir. Luego de la victoria de Oscar Angeletti con su ventaja de 13 segundos sobre Llanar y de Castellano, quien se imponía por poca diferencia sobre Romero. Pero Satriano, que llegaba tercero, lo hacía a más de 19 segundos. Se elevaron las quejas en la previa de la final. No se disputó el repechaje. El desarrollo del mismo no modificaba demasiado los ánimos porque si bien Romero se adueñaba de la punta en el camino y en los relojes durante los primeros giros, siempre estuvo seguido de cerca por Castellano, que, de acuerdo a su estilo, esperaba por el momento propicio para superarlo y escaparse ganando por 6 segundos. Satriano y Mouras, tercero y cuarto respectivamente, llegaron con una diferencia superior a los 37 segundos. De alguna manera, Pincho se tomaba revancha de aquella primera fecha donde había sido desclasificado. Malicia cumplía nuevamente una destacada actuación, siendo sexto al igual que el local Doumic, que arribaba séptimo con su nueva Coupé Dodge. Ganaba entonces Oscar Castellano, segundo José María Romero, tercero Satriano, cuarto Mouras, quinto Ollanar, sexto Malicia, séptimo Doumic, octavo lugar para Juan Carlos Nesprías, noveno Juan de Benedictis y décimo lugar para Esteban Fernandino. El promedio del ganador, 156 kilómetros, 578 metros a la hora. El récord de vuelta para Castellano en la 15ª con 3 minutos 26 segundos, 691 milésimas a 159 kilómetros, 141 metros a la hora. El auto nuevo rendía bien de entrada. Hace 2 meses que venimos trabajando para terminarlo y esta victoria nos recompensa.
No puedo decir que el triunfo haya sido fácil, porque si bien en la serie no tuve problemas, en la final se me rompió el cuentavueltas y tuve que pasar los cambios de oído. Por otra parte, Romero me dio bastante trabajo, primero para que no se me escape y después para poder superarlo. La victoria es muy importante para mí y para el equipo, pero lo más rescatable es que el TC volviera a la ruta. En cuanto a las quejas por el reglamento, opino que hay que trabajar más y llorar menos. Esto decía el ganador castellano. Estamos más que satisfechos con este resultado, ya que me ganó un excelente piloto y gran campeón como Castellano. El rendimiento del auto fue bueno y no perdió demasiado respecto al reglamento anterior. De entrada traté de hacer diferencias, pero no pude. Cuando el pincho me superó, quise seguirle al ritmo, pero los frenos ya no me respondían de la misma manera, así que me conformé con mantener mi puesto. Esto decía el chueco de Olavarría. Subir al podio es algo importante debido a las circunstancias que se dieron en la carrera, pero no puedo estar conforme ni contento porque con este reglamento es imposible ganarle a los Dodge de punta. Evidentemente no han perdido mucho y nosotros, e incluso los Ford, tuvimos una gran merma en el rendimiento, más que nada en aceleración. Para lo que tenía no puedo pedir más, pero el tema reglamentario considero que habrá que revisarlo. Esto decía Emilio Satriano. En estas condiciones no se puede correr. Prácticamente los dos de punta jugaron con nosotros. Andando al límite pude estar adelante en las primeras vueltas, pero cuando se lo propusieron, aceleraron y nos pasaron sin problema. Nos llegaron a sacar casi 6 segundos por vuelta. Es una barbaridad. Por eso voy a pedir que esta carrera no otorgue puntos, aunque no me hago ilusiones que mi propuesta tenga eco favorable. Esto lo decía Roberto Mouras. Año 1994, carrera 855, circuito semipermanente Triángulo del Tuyú de Santa Teresita. Ganaba Fabián Acuña a 148 kilómetros, 352 metros a la hora. La gente del club organizador trabajó a destajo para poder cumplimentar las normas impuestas por la SECA y la ACTC. Se esperaba una buena concurrencia debido al fin de semana largo, pero las condiciones climáticas evidentemente jugaron en contra. El circuito pasaba a tener 6 chicanas, 2 en la recta principal sobre la derecha, una en el sector que va al autocine hasta la horquilla, también hacia la derecha, y 3 en la parte sinuosa, 2 hacia la izquierda y una de velocidad rápida sobre la derecha. El número de autos que pasaron por verificación seguía siendo discreto, sin llegar a las 60 máquinas. No había muchas novedades, pero se confirmaba que Tulio Crespi ya no trabajaría con el equipo de Traverso, pero seguiría ligado a Fabián Acuña y a Carlos Garrido, entre otros. Primera serie, el último ganador se quedaba rápidamente y llamaba la atención ver a los integrantes de su equipo que llegaban en helicóptero al sector donde estaba detenido el Chevy Violeta. Eso permitió que el flaco pudiera completar una vuelta. La pelea quedaba librada entre De Benedictis y Acuña. Durante 3 vueltas el piloto de Necochea intentó superar al tandilense sin éxito, pero en la cuarta lograba el cometido. Sin embargo, realizaba un trompo en una de las chicanas y perdía toda la posibilidad de victoria. A pesar de recibir ayuda externa, tanto Traverso como De Benedictis no eran sancionados, ya que el reglamento de la prueba lo permitía en situaciones particulares, como las que les tocó vivir. Triunfo para Acuña, que tuvo a Sinelli como escolta, con Del Barrio ubicado en el tercer puesto. Patricio Espinel llegaba noveno y Carlos Alsina en el 10º puesto. Segunda serie. La disputa por el primer lugar fue exclusivamente entre Urreta, Vizcaya y Ramos. La serie no presentaba demasiadas variantes, con lo cual resultaba bastante monótona. Si bien la diferencia entre los dos primeros no era amplia, tampoco hizo peligrar el triunfo del piloto de Supertap. Primero Urreta Vizcaya, segundo Ramos, tercero Garrido y en el puesto 14 Mateo Amanzi. Tercera serie, el escolta del torneo tenía complicaciones con el distribuidor antes de largar y si bien se intentó solucionar el problema, las fallas no desaparecieron al largarse la serie, por lo que abandonaba en el transcurso de la primera vuelta, dejando pasar una oportunidad para descontarle puntos a Hernández, que nuevamente no se hacía presente. La victoria era para Patita Minervino, que no tuvo a nadie que le hiciera sombra. Su escolta Malicia llegaba lejos, pero de todas formas cumpliendo una buena tarea. Ganaba Patita Minervino, segundo Malicia y tercero Eduardo Marcos.
Los trabajos previos a la final mostraban a Pachi Alat realizando cambios en la multiplicación de su auto, Jorge Osinalde luchando con la bomba de nafta que lo tenía a mal traer, en tanto que De Benedictis salía de boxes y volvía a entrar para regular frenos, ya que se le bloqueaba la goma delantera izquierda. Otro que hacía lo mismo era Mancuso, ya que los espirales que habían colocado dejaban el auto muy bajo, por lo que Tulio Crespi debió volver a realizar ajustes. Luego de la vuelta previa de rigor se alinearon los autos partiendo Urreta Vizcaya junto a Ramos en la primera fila. Acuña largaba con Sinelli en la segunda. Precisamente el piloto de Tandil era quien se ponía al frente en los cronómetros. Al igual que en la serie, volvía a desertar Traverso, generando decepción en muchos hinchas. Detrás de Fabián Acuña marchaba Ramos, aunque en el camino era al revés, dándole dura lucha. Tercero se acomodaba De Benedictis, mientras que Sinelli, Patita Minervino y Malicia pugnaban por acercarse al trío puntero. Vuelta a vuelta los dos primeros se escapaban, aunque entre ellos la cosa estaba bastante parejita. Y era lógico, ya que ambos contaban con fierros de Oscar Castellano. Al sufrir inconvenientes con los frenos, De Benedictis se conformaba con asegurarse el tercer puesto, en tanto que Sinelli cumplía una destacada faena completando el cuarteto de Ford. Con este resultado el campeonato lo seguía liderando Hernández con 184 puntos, pero la decisión de no presentarse en las últimas dos fechas hizo que la abrumadora diferencia que tenía ahora no fuera tan grande. Acuña era su nuevo escolta con 164, Ramos sumaba 162,5, De Benedictis 151,5 y Satriano, sin dudas, el gran perdedor de la fecha, quedaba en 150 unidades. Finalizada la competencia, se conocía la noticia del fallecimiento de Osvaldo Sasso, siendo un golpe duro para todos los presentes, ya que nadie imaginaba una situación así. El piloto de Bellavista había disputado la segunda serie y al terminarla se sentía mal, siendo asistido por personal médico que inmediatamente lo trasladó al hospital de Santa Teresita, ya que le detectaron que había sufrido un infarto. Posteriormente se lo trasladaba a Mar de Ajó, donde lamentablemente fallecía. Ganaba definitivamente la carrera Fabián Acuña, segundo Ramos, tercero De Benedictis, cuarto lugar para Sinelli, quinto Garrido, sexto Lin, séptimo lugar para Pablo Sala, octavo Juan Carlos Nesprías, noveno Carlos Luaces, décimo Armando Cicale, 11 Alifraco, 12 Del Barrio, 13 Hernández, 14 Colabelo, 15 Costa, 16 Salerno, 17 Petriche, 18 Muñiz, 19 Pachalat y puesto 20 para Tito Urreta Vizcaya. El promedio del ganador 148 kilómetros, 352 metros a la hora. El récord de vuelta para Fabián Acuña en la segunda vuelta a 170, 480 metros a la hora. No clasificaban Espinela, Amansi y Carlos Alsina. No fue una competencia sencilla, desde el primer momento salimos a hacer una carrera rápida y tanto mi auto como el de Lalo iban muy parejos. Creo que la diferencia fue que yo pude lograr una ventaja en las primeras vueltas porque después anduvimos muy parecidos en los tiempos. La parte más complicada del circuito estaba en la curva del autocine, donde había aceite. Después tuve que lidiar con algunos rezagados. En un momento, cuando estaba por superar a un Dodge azul, explotó el motor de otro coche que iba adelante, por lo que se me ensució el parabrisas complicándome la visión. Tenía que agacharme para poder mirar por la parte más limpia. Estoy contento por ganar en este circuito, ya que siempre nos cayó muy bien, y lo importante fue que pudimos hacer el 1-2 para el equipo. Esto lo decía el ganador Acuña. Sin dudas, fue una carrera dura. De entrada traté de hacer diferencias, pero cuando quise arriesgar, casi cometo un error en la primera chicana. El auto va muy bien, y van varias carreras que venimos sumando puntos gordos. Debemos seguir trabajando para ir progresando en el torneo. Esto lo decía Lalo Ramos. Estoy conforme, lo hice desde muy atrás, así que no pude tener un ritmo parejo, ya que no me quise arriesgar para superar algunos autos. Mi misión era llegar. Como en la serie había cometido un error, no quise que me pasara lo mismo en la final. Por suerte, alcanzamos el podio y podemos empezar a pensar en el campeonato. Esto lo decía Johnny De Benedictis. Año 2011, carrera 1128 de la ACTC. 13ª competencia de la temporada. Era en el Autódromo José Muñiz de la ciudad de Río Gallegos. Ganaba después de 8 años Juan Pablo Giannini con Ford a un promedio de 151 kilómetros, 54 metros a la hora. En la primera serie, la mañana se presentaba fría y nublada, motivo más que suficiente para tomar recaudos. En la largada, Giannini sorprendía a Rossi y lo superaba transitando por la cuerda externa.
De a poco el Ford motorizado por Agud se fue escapando de Matías Rossi, que iba a ser el gran perdedor de la serie, ya que posteriormente era superado por Moriatis al perder el radio levemente en una curva por pisar unas piedritas que habían ensuciado el circuito. Algo parecido le pasaba a Castellano, pero lograba mantener su lugar en la fila, aunque era acosado por Rodríguez y López. Posteriormente un toque del primero lo dejaría muy retrasado. Victoria de punta a punta del piloto de Salto, pero como era de esperar, no iba a ser la serie más veloz, ya que a medida que pasaban las vueltas, el circuito mejoraba la condición. Ganaba Giannini, segundo Moriatis, tercero Rossi. Segunda serie, el Pato Silva aprovechaba que largaba junto a Fontana, lo cual le daba cierta tranquilidad de que no irían al roce por estar ambos bajo la estructura del Haas. De esa forma, aunque ambos autos llegaron juntos a la segunda curva, el Pato quedó adelante. Pero el de Arrecife se complicó ya que su vecino Canapino se colaba por el radio externo. Fontana intentaba persuadirlo con un par de pontonazos o golpecitos, pero el campeón no se achicaba y en la curva siguiente lo ajustició, cambiándole el radio ya que el Torino entró un tanto pasado. Lógicamente el Pato Silva aprovechaba y se escapaba, haciendo la serie más veloz de la mañana. Detrás se juntaban Canapino, Fontana, Pernía y Martínez. El campeón perdía 2 puestos ante Fontana y Pernía cuando perdía tracción en una curva. Posteriormente le sucedía lo mismo al de Tandil, con lo cual Canapino pasaba a ser tercero. Martínez se quedaba con las ganas de progresar, ya que ante todas estas incidencias no podía avanzar. Ganaba Silva, segundo Fontana, tercero Canapino. Tercera serie, en este caso volvía a prevalecer quien largaba por la cuerda y de esa forma obtenía la victoria de punta a punta. Hablamos de Diego Aventín. La serie resultó ser la más lenta. En cuanto al trámite también resultó la más aburrida, ya que como largaron, llegaron. El escolta resultó ser Ugalde, que sumaba buenos puntos y una posición expectante de largada de cara a la final. Ganaba Aventín, segundo Ugalde, tercero Gialombardo. Y ya estamos en la final. Luego de 2 vueltas previas se ponía en marcha la final del TC, donde nuevamente Giannini ganaba la primera colocación partiendo por el radio externo. En esta ocasión Silva le peleaba un poco más que Rossi en la serie, pero de cualquier forma el piloto de Salto pasó a comandar las acciones. De acuerdo a lo visto en las selectivas, no se esperaban muchos cambios de posiciones y el desarrollo de la competencia cumplía con esa premisa. El ordenamiento era Giannini, Silva, Aventín, Fontana, Ugalde, Gianlombardo, Moriatis, Canapino, Rossi y Altuna dentro de los 10 mejores clasificados. En las 2 primeras vueltas, los 2 primeros lograban buena luz sobre Aventín, que evidentemente no tenía auto para seguirlos. De esta forma, Fontana, Ugalde y Gianlombardo se fueron juntando detrás del piloto de Morón, pero luego las posiciones se estabilizaban. Altuna comenzaba a sufrir una merma en el rendimiento, ya que se le desprendía la toma dinámica. Por ello Ponce de León pasaba a ser 10º en la 4ª vuelta. 2 giros más tarde Del Bosch se despistaba y quedaba trabado en las piedras, con lo cual salía el auto de seguridad. El orden en ese momento era Giannini, Silva, Aventín, Fontana, Ugalde, Gianlombardo, Moriatis, Canapino, Rossi, Ponce, Altuna, Martínez, Pernía, Ortelli, Girolami y López. Al relanzarse la carrera, Giannini no pudo despegarse de Silva. Aventín y Fontana parecían poder mejorar su ritmo y se mantenían cerquita de ambos. Pero nuevamente los 2 primeros se fueron distanciando. Llegando a la 10ª vuelta, Rossi lograba ganar un puesto sobre Canapino. Los 2 primeros mantenían buen ritmo y Silva intentaba desgastar a Giannini. El de Salto llegaba a bloquear por primera vez, pero los coches iban muy parejos, de modo que el chaqueño no pudo siquiera generar un intento por saltar a la punta y faltando pocas vueltas pareció dejarlo ir, como conformándose con la buena tarea llevada a cabo hasta ese momento. Lo que parecía iba a ser un podio copado por Ford, finalmente se modificaba durante el último giro, ya que Aventín comenzaba a sufrir una falla, siendo superado por Fontana, Ugalde, Gianlombardo y Moriarty. Ahora el podio no era copado por la misma marca, pero propiedad del equipo Haas, ya que asesoran al ganador. Silva es el piloto del mismo y Fontana también está bajo la estructura, aunque lleve otro nombre. Carrera aburrida, el culpable de ello era Giannini, pero seguramente el de Salto estará feliz con esa actuación, decía la crónica del momento, ya que gracias a su excelente andar lograba regresar a la victoria. Después de mucho trabajo pudo demostrar que aquella vez el 9 de julio no era casualidad. En la Copa de Oro hay un nuevo puntero, se trata de Ugalde, que suma 33 puntos y medio más que López. Rossi y Ponce tienen 29, Ortelli está más lejos con 15.50.
Tanto Ugalde como Ponce necesitan una victoria para ser campeones. En la suma general del campeonato, el marplatense también pasó al frente por un punto de ventaja sobre Ortelli. Ganaba entonces Giannini, segundo Silva, tercero Fontana, cuarto Ugalde, quinto Gianlombardo, sexto Moriat, séptimo Aventino, octavo Rossi, noveno Canapino y décimo Ponce de León.